Hello, guys. How are you? Good afternoon. What are you doing by now? Okay. Well, it's time to start our lesson for this week. Y esta semana vamos a empezar con una dinámica un poquito diferente. Les voy a compartir la información que les hago llegar mediante un documento en PDF, donde vienen instrucciones, material para desarrollarlo, pero al mismo tiempo les voy a dar las indicaciones a través de este video. Este video nos va a funcionar tanto para nuestra asignatura de inglés, que va a entrar en primera instancia, donde están todos ustedes, todos los alumnos de tercero, y también para los que cursan conmigo la tecnología de agricultura, que va a venir inmediatamente después de concluir con las indicaciones y explicaciones para nuestra materia de inglés. Bueno, estas actividades abarcan del 10 al 19 de febrero. Muy bien, si bien es cierto que no se las hice llegar desde el día lunes, fue porque estábamos tratando de diseñar algo que les sea más significativo y que les ayude un poquito más, no nada más estar leyendo, y verlos un poco más además de nuestra sesión de Zoom. Bueno, estamos iniciando para inglés nuestra práctica número 6. As time goes by, ¿ok? Mientras que pasa el tiempo o en tanto pasa el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta unidad? En esta práctica, la intención principal es que disfrutes mientras escribes un pequeño reporte sobre un suceso histórico. ¿Ok? Podemos elegir este suceso histórico ya sea de nuestra materia de historia, ¿ok? Algún evento que les parezca relevante, ocurrió hace mucho o no hace tanto. Hoy en día estamos viviendo una situación que créanme que va a quedar en la historia para contar. Ahora, como les mencionaba, podemos elegir un suceso histórico, podemos hablar sobre un personaje famoso. Este puede ser histórico, que destacó en el ámbito deportivo, en el ámbito artístico, e incluso si ustedes quieren, pueden hablar sobre ustedes mismos. ¿Ok? De esto se va a tratar nuestra unidad. Ahora vamos a diseñar nuestra portada. Hay que incluir título, un dibujo alusivo a lo que trata nuestra unidad, y vamos a agregar una frase icónica, una frase que todo mundo conozcamos, que ha repercutido en el tiempo. Aquí en la imagen tenemos un pequeño ejemplo. A pessimist sees the difficulty in every opportunity. An optimist sees the opportunity in every difficulty. Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y años posteriores a esto. ¿Ok? El primer ministro que trabajó con la aún reina de Inglaterra, la reina Isabel. Nuestra portada, nuestra primera actividad de este periodo, ¿ok? Pero es nuestra actividad número 14 para el segundo bimestre, ¿de acuerdo? Esta portada es nuestra actividad 14. Ya tengo mi portada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Time to read. Vamos a leer. Y es bien importante que no se desesperen cuando están leyendo. Que lean el texto de primera y digan, ay, no lo entiendo. ¿Ok? Una vez que decimos a nuestro cerebro, no lo entiendo, el cerebro se predispone y va a seguir en esta sintonía de no entender. El propósito es, vamos a leer nuevamente para comprender más. Ok, todavía tengo dudas. Voy a leer nuevamente para ver qué más puedo entender. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a leer? Vamos a irnos a nuestro libro de lectura. Vamos a encontrar vocabulario nuevo y vocabulario que ya conocemos. Vamos a leer desde la página 32 hasta la página 42. ¿Sí? En nuestro libro de lectura, página 32, The History of SEP. ¿Ok? Vamos a ver la historia de la SEP. ¿De acuerdo? Y aquí van a ver una fotografía de José Vasconcelos. ¿Quién no conoce o quién no ha escuchado de José Vasconcelos? Después, World News. ¿De qué trata la siguiente lectura? Dice, The First Olympic Protest. ¿De acuerdo? The First Olympic Protest. Esa es la segunda lectura. Y la última, When Chocolate Was Medicine, Colmenero, Wadsworth and Duffer. ¿Ok? Esta es nuestra tercera lectura. Bueno, vamos a leer el texto una y otra vez.
¿de acuerdo? Insisto, no se desesperen si no le entienden. No importa. El chiste es que leamos en voz alta, que nos escuchemos, digamos, no, yo creo que esto no se pronuncia así. Vamos a hacerlo otra vez. The history of Seth. The history, no, yo creo que es the history, ¿ok? In 1919, o bueno, 1919, there was a serious lack of adequate organization in public. Una y otra vez. In 1919, there was a serious lack of adequate organization. Otra vez. In 1919, there was a serious lack of adequate organization in public education in Mexico. Ok, de tal manera que conforme lo vayamos haciendo, vayamos soltando nuestra boca, que no nos dé pena. El punto es practicar. ¿Okay? Recuerden que yo no estoy ahorita cerca de cada uno de ustedes para poder estar monitoreando su pronunciación. ¿Quién lo va a hacer? Ustedes solitos. Escúchenlo. Hemos visto películas en inglés, entonces yo al pronunciarlo, como que no, ¿verdad? Me falta. Entonces voy a hacerlo otra vez. La práctica. Así como un bebé balbucea y va modificando su forma de hablar conforme va creciendo, es porque lo hace todos los días, todo el tiempo está intentando hablar. Lo mismo es inglés. Si no lo practicamos, no vamos a lograr esa pronunciación. ¿Ok? Entonces, leemos de la 32 a la 42. ¿Ok? Tenemos 3 sucesos diferentes. Y en la libreta vas a escribir el título de cada uno de estos temas, de cada una de estas lecturas. Y enseguida vas a describir brevemente de qué se trata cada uno de ellos. Las oraciones obviamente van a estar en inglés. ¿Ok? Por ejemplo, la primera, The History of Sep. It tells the story when the SEP was opening. Nos cuenta la historia de cuando se abrió por primera vez la SEP, por decir algo. ¿Ok? No tiene que ser algo extenso, pero una oración que me resuma de manera concreta de qué trata cada uno de los textos. Y esta es mi actividad 15, reading. Ahora, para poder hablar sobre sucesos en el pasado, pues vamos a hablar o vamos a estructurar oraciones en pasado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Mi siguiente punto, 16, notes, ¿ok? Aquí vamos a tomar apuntes. Para hablar del pasado debemos practicar estructuras de pasado. Por eso, copia en tu libreta las estructuras de esta página y agrega las notas que consideres después de ver este video y las siguientes diapositivas, ¿ok? Entonces, las siguientes diapositivas también son parte de los apuntes. Ustedes apunten lo que consideren les es útil para ir practicando estructuras en pasado. Y aquí vamos a explicar el tema. Tenemos, en primera instancia, el verbo to be, ¿sí? El verbo to be funciona por sí solo. Recordemos que es el ser o estar. Y para hablarlo en pasado, tiene dos formas, was y were. Was se utiliza para los pronombres I, he, she, it, es decir, yo, él, ella y eso. Y la conjugación de were o la forma were se utiliza para los pronombres you, we y they. ¿Ok? Los pronombres you, we y they. Ahora, el ejemplo dice, they were friends. Si el verbo es ser o estar, entonces está en pasado. Ellos eran amigos. Si quiero negar, después del was pongo not. Y si es were, pongo not. ¿De acuerdo? They weren't friends. Ellos no eran amigos. Y para preguntar, en lugar de empezar con el they, voy a empezar con el were. Debe ser, were they friends? ¿De acuerdo? Vean cómo hay que seguir esa estructura. Were, luego el sujeto y después el complemento. Ahora, esto es solamente el verbo to be. De ahí vienen todos los demás verbos. Todos los demás verbos se van a dividir en dos grupos. Verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares, para cambiarlos a pasado, vamos a agregarle la terminación ed. Por ejemplo, she worked yesterday. She worked yesterday. Ok, ella trabajó ayer. ¿Sí? Pero si yo quiero negarlo, voy a agregar este verbo auxiliar con el not.
Did not o su contracción lo juntamos y es didn't, ¿ok? She didn't work yesterday. ¿Qué pasa con el verbo? Vean cómo aquí no lleva la ed. El verbo en pasado, ¿sí? Va a ir solamente en oraciones afirmativas, pero cuando niego, utilizo un auxiliar. Por lo tanto, el verbo se queda igual en su forma base. She didn't work yesterday. Ella no trabajó ayer. Y para preguntar, invierto el orden entre el auxiliar y el sujeto. Did she work yesterday? Ella trabajó ayer. ¿Ok? Bueno, ya vimos el verbo to be, es was o were, es un verbo autónomo, es un verbo especial. Tenemos verbos regulares que para cambiarlos a pasado les agregamos ed. Walk, walked. Pero en negativo es didn't walk y en interrogativo did you walk, ¿ok? Se agrega ed o bien ied o de acuerdo a la ortografía de cada verbo. Y eso ahorita lo vamos a ver. Ahora, tenemos verbos irregulares. Es decir, que su forma para cambiarla a pasado es irregular. No hay una regla como tal. Por ejemplo, el verbo go, ¿ok? Su pasado es went. No le agrego ed, no tiene una forma específica, no. O sea, hay que memorizarlos. Aquí no hay de otra, ¿ok? Incluso los niños, cuando están aprendiendo, los que son nativos del inglés, hay quienes te dicen goeth, porque todavía no diferencian bien entre un verbo regular y un verbo irregular. Lo mismo puede pasar con nosotros. Por eso les voy a hacer llegar una lista donde van a poder estudiar verbos en presente y en pasado. ¿Ok? Pero aquí ocurre lo mismo. Si vamos a negar, entonces voy a poner didn't go. ¿De acuerdo? Didn't go, que es el presente del verbo. Ahora, en interrogativo, did you go? ¿De acuerdo? También se le conoce a los verbos en pasado como los de segunda columna. Cuando vean una lista de verbos siempre van a tener 3 columnas: presente, pasado y participio. ¿Ok? El pasado es lo que se conoce como segunda columna. Ahora, verbos regulares contra irregulares. Vamos a analizarlos. Regular verbs follow a regular conjugation pattern. Siguen un patrón de conjugación, los verbos regulares. Se les agrega ed. Irregular verbs do not follow a regular conjugation pattern. Estos no siguen un patrón de conjugación. Regular verb forms their past tense and past participle by adding ed to their endings. Los verbos regulares se forman agregándoles ed tanto al pasado simple como al pasado participio. Irregular verbs do not form the past tenses by adding ed or endings. ¿Ok? Estos no se forman su pasado ni el participio agregándoles ed a los irregulares. Los verbos regulares have the same form for both past tense and past participle. Tienen la misma forma en pasado y en pasado participio. Pero los irregulares can have either different forms or same forms for the past tense and past participle. Pueden tener ya sea diferente forma en pasado y en pasado participio, o pueden tener la misma forma en pasado y en pasado participio. Son irregulares, no hay regla. ¿Ok? Por último, regular verbs are relatively new to the language. Los regulares son relativamente nuevos para el idioma, mientras que los irregulares son derivados del viejo inglés. Para nosotros, pues todos terminarían siendo iguales. Ahora, dependiendo, ¿sí? Dependiendo de la forma del verbo, en la forma que está escrito, va a ser el hecho de que le agregamos ed, o podríamos agregarle ied, ¿sí? O podríamos agregar solamente una d. ¿De qué depende? De su sonido. Vean este verbo, play, ¿ok? Play termina con una vocal y después tiene una y, ¿ok? Entonces, solamente le agregamos ed. Lo mismo stay, termina en y y antes tiene una vocal. Entonces, este iría aquí también, stay. Pero cry, antes de la y tenemos una consonante, que es una r. Entonces, cry va en esta columna, ¿de acuerdo? Cry. Pero vean qué pasa con la y. Si antes de la y hay una consonante, entonces
Vamos a quitar la Y, la cambiamos por I latina y agregamos ed. Si antes de la Y había una vocal, entonces agregamos ed. Busco el verbo live. Live termina en e, pues no le voy a agregar otra e, simplemente agrego la d, ¿ok? La mayoría de los verbos se forman solamente agregándoles ed. Solamente recuerden, Y, pero antes consonante, se cambia por I latina y ed. Y antes vocal, nada más agregamos ed. Si termina con e, entonces agregamos la d. ¿Qué es lo que van a hacer? De esta lista de verbos, van a ubicarlos en la columna que le corresponda. Aquí, a los que solo se les agrega ed. Aquí, a los que terminan con R, con consonante más Y. Estos, los que terminan con vocal más Y, y estos, los que terminan con una E. ¿Ok? Y aquí tengo un ejemplo de cómo estructurarlos. Jordan played basketball in 1990s. Jordan jugó básquetbol en los 90s. Jordan didn't play soccer. Vean cómo aquí el verbo queda en su forma base, play. ¿Ok? Did Jordan play golf? Interrogativo. Jordan jugaba golf. ¿Ok? Entonces, recuerden que para los verbos irregulares, su forma va a cambiar. O sea, no hay una regla. El verbo traer, bring, pasado, brought. Win, won. Go, went. Ganar, ir. Tell, decir. Tell, told. Do, hacer. Do, did. Drink, beber. Drink, drank. Teach, enseñar. Teach, taught. Run, correr. Run, ran. Make, hacer. Make, made. Esto es el presente, esto es el pasado. Incluso hay verbos irregulares que tienen la misma forma en presente y en pasado. ¿Cómo saber si está en presente o en pasado? Por el contexto, ¿ok? Hit, golpear. I hit you, te pego. O I hit you yesterday, te pegué ayer. Depende del complemento, es lo que estamos utilizando, presente o pasado. Renunciar, quit, quit. Costar, cost, cost. Lastimar, hurt, hurt. Cortar, cut. Poner, put. Pero aún si son irregulares, siguen la misma regla. Para una oración afirmativa como está la que está en azul, Biden won the elections in USA, ¿ok? Biden ganó las elecciones en Estados Unidos. Trump didn't win the elections. Trump no ganó las últimas elecciones. Tengo la negación, entonces el verbo ya va en presente. Vean como presente win, pasado won. Pero sigue estando la idea en pasado porque mi auxiliar es didn't. Ahora, did you do your homework? ¿Hiciste tu tarea? ¿De acuerdo? Tome notas en su libreta sobre lo que tenemos aquí. Y ahora va a venir el tiempo de practicar. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Elijan una persona, ya sea alguien de la historia, un artista famoso. Vamos a hablar sobre un deportista. ¿Okay? La verdad es que esta actividad en lo particular extraño mucho hacerlo en lo físico porque he tenido trabajos extraordinarios, unos donde me enseñan así unas líneas de tiempo armables en tercera dimensión. Pero bueno, aquí vamos a trabajarlo de manera digital. Ahorita solo es una actividad chiquita. Ya elegí a mi personaje. Ahora vamos a determinar 5 momentos importantes en su vida. ¿Ok? 5 momentos. Y vamos a escribir 5 oraciones donde hables del personaje. Recuerden que les voy a compartir una lista de verbos. En esta lista ustedes se pueden ir ayudando para estructurar sus oraciones. Y si no, pueden buscar una lista de verbos en internet, en su diccionario. Supongamos que voy a hablar sobre Winston Churchill. Winston Churchill fue primer ministro de Inglaterra. Winston Churchill was prime minister in England. ¿De acuerdo? Él trabajó con la reina Isabel. He worked with reina Isabel. With Queen Elizabeth. Vamos a decir que Winston Churchill peleó en la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill fought in the Second World
war. ¿Ok? Pueden ser todos afirmativos o si quieren poner por ahí alguna negativa, Winston Churchill no tuvo problemas con la reina. He didn't have problems with the queen. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer solamente 5 oraciones, eligiendo un personaje. Esta es mi actividad 17. Tenses about. Oraciones sobre quién van a escribir. Y estas son las actividades a desarrollar en estos 15 días. Para entregar, fecha límite 19, pero 19 de febrero. Pero dado que les volé 2 días, lunes y martes, entonces se las voy a aceptar hasta el día lunes 22 de febrero. ¿Ok? Tienen para entregar sus actividades hasta el lunes 22 de febrero. Cualquier cosa me pueden mensajear a mi número por WhatsApp 771-354-3278. También pueden checar los recursos que están en nuestro grupo de Facebook. ¿Ok? Chicos, gusto en saludarlos. Un placer estar aquí con ustedes. Espero les sea de ayuda este video. Un beso, cuídense mucho.